Hola amigos de Cerebro Político, muy buenas tardes, como todos los lunes en punto de las 6 horas estamos aquí listos para platicar con ustedes los acontecimientos más relevantes en materia política rumbo al 2024 y para ello le damos la bienvenida aquí a nuestro queridísimo amigo y conductor Pepe Suárez. ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien, Mau, buenas tardes a todos. Hoy vamos a platicar de un tema que es de coyuntura, pero que además también tiene un impacto o va a tener un impacto directo a lo que va a ser lo que es el proceso electoral 2024 de la presidencia de la República. ¿Por qué? Porque es uno de los poderes que forman parte de nuestra nación y que es el Poder Judicial, estimado Pepe. Nota desde prácticamente 15 días, 20 días, en donde ha insistido el presidente López Obrador respecto a estar de alguna u otra manera buscando la manera de transformar el Poder Judicial. Puede ser para bien, puede ser para mal, pero el intento lo está haciendo. ¿Cómo has visto todo este tema que lo ha colocado en la agenda? Bueno, habrá que comentar que el presidente ha estado buscando el ir descomponiendo las instituciones que te garantizan transparencia, pues pueden ser el árbitro de entrada en las elecciones, pasó con el Instituto Electoral y hoy pasa con el Poder Judicial. Podemos que entre las funciones del Poder Judicial pues está para dirimir controversias también entre los mismos poderes de la nación, entre particulares y los mismos gente de algún ente de gobierno, y en este sentido pues él de un tiempo para acá ha estado intentando desacreditar siempre con el tema de la corrupción a este poder, y como en todo, Mau, sin sujeto a alguna prueba, ¿no? Sin una acusación en concreto que tuviera que trabajarse en esos mismos ámbitos. Sin embargo, bueno, pues es lo que hemos venido viendo y lógicamente tiene que ver con irles quitando facultades, pero desde luego empieza por la parte económica, que es donde ahorita se les está intentando pegar, ¿no? A mí me llama mucho la atención cómo el presidente, siempre que trata de hacer una demolición institucional o de personas, se agarra con la retórica acerca de la corrupción, que es algo que a muchísima gente le molesta, le es desagradable y en automático a partir de ahí va construyendo el discurso para demoler o a las instituciones o a las personas. En algunos momentos lo logró, en otros no, porque si ya sacamos cuentas de cuántas instituciones ha tratado de destruir y cuántas personas ha tratado de destruir y cuántas lo ha logrado, pues nos podemos percatar que en realidad pues cuando menos ahí va tablas, si no es que va perdiendo, porque sí, ya lo he intentado en varias ocasiones, ¿no? Pero son dos banderas las que asume. Uno, como bien comentas, es la corrupción, siempre esa es la base del discurso, conjuntándolo en este contexto con la austeridad, ¿no? En donde dice que estos órganos son caros, son poco eficientes para lo que hacen. Hoy incluso se atreve a decir que el Poder Judicial no trabaja, ¿no? Hoy se atreve a decir eso. Y cuando hablamos de costos, no, pues parece que había que ir en comparativa, porque además estos costos de los que se hablan y de los que hoy defienden la posición del presidente y han salido a defenderla con números, son afortunados, que tienen la forma de conocer cuáles son los montos y en qué números se están gastando. Esta es una gran fortuna, lo que no sucede en la contraparte. Recordemos que, y también fue muy criticado y acallado de manera muy rápida en los medios, lo que gastamos como ciudadanos en la manutención del presidente en Palacio Nacional, que son 6 millones de pesos al mes, en el cual hubo un desglose de toda la gente que tiene que desenvolverse en el Palacio Nacional simple y sencillamente para que el presidente lo pueda habitar, y que eso es lo que nos cuesta. Entonces, el atender a la personalidad, a una sola personalidad, en este caso que es el presidente, eso es lo que nos cuesta 6 millones de pesos al mes por estar en Palacio Nacional. Así es, cuando él había dicho en campaña que él nunca ocuparía ningún espacio, ya fuera Los Pinos o Palacio Nacional, y que él iba a seguir viviendo en su departamento, y ahí está grabado, no es algo que nosotros digamos, pero bueno, de eso y muchas otras cosas vamos a profundizar en materia de lo que es el Poder Judicial, y para ello tenemos hoy una invitada de lujo, nada más y nada menos que la doctora Carla Vázquez Flores, a quien le damos la bienvenida. Hola, doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola a ambos. Yo soy una fan de este programa, no me lo pierdo, ahí están también grabadas todas mis opiniones y demás. Los felicito y pues qué gusto, muchas gracias por la invitación. Pero muchísimas gracias, Carlita.
A ver, doctora, para iniciar nos gustaría conocerte más, si fueras tan gentil de decirnos quién es Carla Vázquez. Bueno, voy a ser breve. Soy abogada, soy doctora en Derecho por la Universidad de Anáhuac. Tengo estudios en el extranjero de varios temas, y aquí en México he participado en el ISSSTE, fui coordinadora de asesores en la Dirección General Jurídica del ISSSTE, fui representante patronal ante la Junta de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, he sido abogada litigante. Acá con Mauricio nos conocimos precisamente en algunas andanzas en algún partido político, en donde he sido, en ese y en otro, he sido candidata a ser diputada en varias ocasiones. Y bueno, soy docente y soy una enamorada de la política y una inconforme de la forma en la que han tratado a nuestro México. Por eso, seguirlos a ustedes creo que es de suma importancia, porque además hay pocos espacios para escuchar las verdades, las netas, cómo son las cosas actualmente. Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, ahorita con esta parte introductoria, doctora, platícanos cuál es el punto de vista que tiene, en este caso, desde la abogacía, respecto a este tema. ¿Cuál es el punto de vista de ustedes, que finalmente son actores que lo sufren, ¿no? O son beneficiados con el trabajo cotidiano? Desde esa perspectiva, ¿cuál es el punto de vista? Mira, en mi caso, Mauricio, no solamente es esto, mi papá fue magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y entonces conocemos las tripas de lo que pasaba en aquel momento con Saturnino Agüero y cómo se logró quitar para que entrara Jesús Rodríguez y Rodríguez a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia. Sabemos cómo se manejan desde que llegas a presentar un escrito hasta que pasa al juzgado, lo reciben, lo revisan, te previenen, te checan cómo están los expedientes. Yo, por esa razón, le tengo un gran respeto al Poder Judicial. El Poder Judicial a mí se me hace, desde la parte de los jueces hasta la parte de los ministros, una parte muy importante de la élite legal de nuestro país. De la misma manera, Mauricio, siempre he estado inconforme en los pagos excesivos y fastuosos, no sé ni cómo llamarlos, que han tenido los ministros e incluso los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Muchas canonjías, como diría el señor que vive en Palacio Nacional, como coches, préstamos, servicios, una serie de cosas. Yo quiero decirte que cuando mi papá fue magistrado, se topó la primera parte que le tocó, que había un baño para magistrados y un baño para trabajadores, y él pidió que se abriera igual para todos. O sea, es algo tan absurdo que solamente estando en ese tipo de situaciones lo puedes entender. Sin embargo, esto que ocurre ahorita, Mauricio, el hecho de que el Ejecutivo se meta en otro de los poderes, no estoy de acuerdo. Yo creo que si se va a dar la transparencia, porque yo no sé si ustedes sepan en qué se han utilizado realmente, porque está sellado, está bloqueado, nadie se puede enterar, qué se ha hecho con los demás fideicomisos que se han quitado de otras secretarías, de otros organismos gubernamentales, en dónde han parado, además de Dos Bocas y además del Tren Maya y además de cosas, dinero para los ninis, becas que no se entienden bien hacia dónde se giran, siervos de la nación y demás. Yo creo que mientras tengamos transparencia,
mientras esto sea una verdadera lucha en contra de la corrupción, va. Si no es así, si yo no sé para dónde va ese dinero como ciudadana, no va, porque va de un lado en donde no sé, en donde, bueno, por lo menos sé, a otro lado a donde no sé. Coincidencia total, ¿no, Pepe? Sí, sí, y fíjate, Carla, que aquí un comentario con lo que tú estás retomando, este tema que tiene que ver con las horas fastuosas del presidente, y que hoy se señala, decíamos, es ir achicando y acotando a los demás poderes y a los demás organismos que están pues hechos para ir auditando, ir revisando el presupuesto gubernamental, el caso del Tribunal Electoral, en este caso la Suprema Corte, en el sentido de que se decía, pues está pendiente precisamente el dictaminar si estas obras faraónicas que tú comentas realmente son de seguridad nacional, por lo tanto se oculta todo lo que se gasta, que además se ha gastado en exceso, solamente se nos dice que se ha gastado mucho más de lo que se tenía proyectado, 2 o 3 veces más de lo que se tenía proyectado sin saber a dónde va. Entonces, esta es una de las razones por las cuales hoy el presidente determina o decide que hay que atacar al Poder Judicial. Sí, yo creo, mira, yo creo que hay cosas en las que nos deberíamos de centrar, pero desgraciadamente, y también es una realidad, a menos de que se ponga a la gente adecuada a la cabeza, lo vamos a poder ver. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, en el Estado de México, y lo digo con mucho orgullo, con mucho gusto, me he topado con un poder judicial diferente. En manos del doctor Ricardo Sodi Cuellar han habido grandísimos cambios y que se ven, que se notan, ¿no? Que los estamos constantemente viendo. Por ejemplo, aquí en Ecatepec, acá la zona en donde yo me manejo está cerca de Ecatepec, Tecámac, Chiconautla, Tonanitla, es esta zona. Aquí en Ecatepec hay un palacio de justicia que entras y dices, ¿es Liverpool? O sea, está tan bonito, está tan bien hecho, aire acondicionado, computadoras de primer nivel, una vigilancia muy adecuada, y la forma en la que te puedes manejar es increíble. El Poder Judicial ya a nivel federal, por ejemplo, las oficinas que se tienen en Naucalpan, son increíbles. O sea, a ver, yo digo, espero que nunca hayan tenido un asunto tan complicado, pero por ejemplo, llegas a Naucalpan y tienes un teléfono con el que te comunicas a la sala en donde está tu asunto y pides tu expediente y se acerca una persona que la está revisando, que sabe de qué se trata y te orienta y te dice y puedes ver todo esto que se da a altos niveles de la justicia mexicana, no se da en la parte de abajo. En la parte de abajo seguimos teniendo corrupción. En la parte de abajo, y hablo con los secretarios, hablo de la misma, el personal, por ejemplo, aquí en Tecámac tenemos un juzgado octavo que es una vergüenza para cualquiera, que bueno, ya quitaron al juez que estaba. Ahora el nuevo juez espero que sea diferente, pero la forma en la que se manejaban ellos era de jalarte en las escaleras y decirte, mire, pues yo le puedo ayudar, pero dígame de a cómo, ¿no? Entonces, toda esta corrupción que se tiene que quitar, que se tiene que erradicar, tiene que salir de adentro, como decía Pepe, tiene que venir de adentro, no de afuera. Nosotros podemos criticar y podemos decir, pero el Poder Judicial se tiene que limpiar y manejar de la manera a través de la propia judicatura, a través de sus propios órganos. Y esto es algo que parece que al presidente se le olvida, ¿no? Que son poderes totalmente diferentes para poder equilibrar precisamente todo este poder en México. Pero es que, Carla, estamos en este momento presenciando lo que es y de lo que se le ha acusado al presidente López Obrador, de buscar una presidencia más que robusta, más que poderosa, ¿no? Más que a modo. O sea, estamos presenciando lo que significa una deidad
que quiere que todas las personas hagan lo que su santa voluntad pretende. Y para ello se ha ido haciendo poco a poco de ese poder. Estamos hablando de que conquistaron, y eso de manera legítima, porque pues así la votación se los dio al poder legislativo, obviamente no solo, sino en compañía de el Partido de Encuentro Social, del PT y también del Partido Verde, ¿no? Pero esta parte del legislativo más sumado con el ejecutivo, lo que nos hemos podido dar cuenta es que ni siquiera sumando estos dos poderes nos han ofrecido un México diferente, un México en donde la calidad y nivel de vida de nosotros esté por encima de lo que pudiéramos hablar, ya no aspirando solamente a los países nórdicos, sino de la sobrevivencia de una Latinoamérica que pues obviamente tenemos muchos déficits. No nos hemos acercado ni siquiera a los países medianos de Europa en todas las materias. Entonces, esta búsqueda de hacerse de este poder, pues lo intentó primero con el ministro Saldívar queriendo ampliar su mandato porque era la persona indicada, según su punto de vista de la deidad. Pero a mí me llama mucho la atención la incongruencia de toda esta verborrea respecto a los excesos y dos de sus preferidos, como Olga Sánchez Cordero y el ministro Saldívar, no fueron capaces, ella, de renunciar a su frondosa jubilación, bien ganada, bien merecida, pero que cuando hablas de la congruencia, teniendo un salario que iba a obtener a través del Ejecutivo, pues debió de haber renunciado a su jugosa jubilación. ¿Por qué? Pues porque era muy ostentosa, según él, ¿no? Y el ministro Saldívar en ningún momento lo escuché decir, a ver, administrativamente no puedo yo renunciar a mi salario, pero dejo constancia que el 70% de mi salario para ponerme en el costo que tiene el presidente, lo dono a una causa benéfica. Tampoco lo hizo. Entonces, Carla, esto que estabas comentando de estos excesos, ni siquiera la gente cercana al presidente lo escuchan, no lo hacen, pero le dan cuerda. Esa cuerdita, se sabe ahora, que aparentemente el que le dice cómo estaban funcionando, entre comillas, o mal funcionando los fideicomisos, fue el ministro Saldívar. ¿Cómo podemos entonces creer todo esto a verborrea cuando tenemos este nivel de incongruencia? Y hablo de dos personajes, pero del Poder Judicial, quien lo apoya, podemos, una lista muy larga, ¿no, Carla? Pues sí, Mao, yo coincido contigo, ¿qué te digo? Los excesos son obvios, ¿no? Son obvios. Se manejaban 300,000 pesos mensuales y yo tenía un concepto anterior que eran más de 600,000 pesos mensuales. Es algo inimaginable, es algo que no puede ser en un país tan pobre como el nuestro. Pero yo creo, Mao, que sí nos estamos acercando a varios países, a Cuba, a Venezuela, a varios de los países que actualmente han tenido una circunstancia parecida a la nuestra que debemos de evitar, y que debemos de detener. Todavía hay gente que vale la pena, Mauricio. Hay gente que no se dobla. Hay gente que cree en esto. Yo quiero destacar, por ejemplo, y lo quiero destacar porque me toca vivirlo constantemente, al doctor Ricardo Sodi, que está como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Es una persona que ha metido por ejemplo, digo, y no me paga, no trabajo con él, ni mucho menos, es mi experiencia. Ha metido computadoras, o sea, se ve el dinero, el presupuesto aplicado. Se ha manejado la parte de la justicia alternativa muy ampliamente y los lugares para poder tener esa justicia alternativa son de primer nivel. Tenemos algo que yo sí quiero destacar porque no se lleva a cabo en la Ciudad de México, que es justicia para todos.
Hay un magistrado que yo admiro mucho, que es el magistrado Raúl Aarón Romero Ortega, que ha visto por la gente con discapacidad, Mauricio, con puertas, con elevadores, con lenguaje de señas, con cosas que pareciera que acá se nos han olvidado o pareciera que acá no tenemos que gastar en eso. Yo creo que la congruencia de la que hablaba Pepe, de la que hablas tú y de la que hablo yo, es eso, ver que el presupuesto esté bien aplicado, que veamos verdaderamente situaciones que nos benefician a todos. Y de esa manera, mira, te juro, te lo digo, yo he querido criticar y fuera de este primer nivel que es muy, muy denso, que es la parte de los secretarios de acuerdo, que todavía los veo muy coludidos en una situación de corrupción muy amplia, muy abierta. Todo lo demás se ve y se lleva de una manera distinta. Si nosotros viéramos que el presupuesto, Mauricio, esas, como decía Pepe, esas 4 veces lo que ha costado, por ejemplo, Dos Bocas o el Tren Maya, no diríamos nada, pero estamos viendo una serie de corrupción y una repetición, como bien lo dices, de todo lo que criticaron y de todo lo que dijeron. Y yo te quiero decir que yo fui amloísta, lo confieso. Fui amloísta y metidísima en lo del desafuero y demás. Tú puedes buscar diarios y primera plana, diario casi, hablando de esto. Pero esto no lo vemos aquí. No vemos que haya una denuncia, como bien lo dijo Pepe, no hay una denuncia de esta persona y señalándola, es la que se está llevando la lana, es la que está usando el fideicomiso, es la que está haciendo, y sí sabemos, como bien lo han explicado en todos estos pares que han llevado, mañana es el último día del paro y veremos si sigue o si no sigue en el Estado de México. Digo, en los asuntos federales, que se haya dicho que el dinero se ha ido a otro lado. Nadie lo sabe, nadie lo ha visto, ni siquiera lo han mencionado. Son corruptos. ¿Quiénes? ¿Cuántos? Ya pusiste la denuncia, ya fuiste a criticar, o sea, no hay nada. Entonces volvemos a lo mismo y esa falta de seriedad, de transparencia y de congruencia no es la que me gusta para mi México. Sí, fíjate que mencionas algo muy importante, doctora, que tiene que ver con esta parte. Tú comentas las condiciones estructurales y de operación que tiene el Poder Judicial en el Estado de México. Y pareciera que el tema de la austeridad, entre menos gastes eres más eficiente o menos corrupción tienes, y eso no es verdad. Me parece que hay que tener un presupuesto acorde para la administración de la justicia en México y que tiene que ser un lugar, lógicamente, en el cual sea muy práctico, se pueda trabajar, como tú bien lo comentas, y que considere a todo tipo de población para su atención. Cosa que va sucediendo de manera negativa hacia abajo, como bien lo comentas, y que ahí debería atacarse la corrupción, sin embargo, tampoco sucede. Lo hemos visto en casos muy específicos, incluso en la Fiscalía de la Ciudad de México, en el cual, con hechos totalmente anómalos por parte de la actuación de la Fiscalía, pues ahí sigue y no sucede nada, ¿no? Estos son hechos de corrupción que tendrían que atacarse de manera muy específica y que no tienen que ver con el presupuesto que se ejerce para poder llevar a cabo esta atención de la justicia, ¿no? Me parece que esa parte es muy importante por lo que tú comentas, porque pareciera que esta parte de ser fastuoso, de tener incluso computadoras de última generación, este teléfono para poder tener esa comunicación hacia otros espacios al interior, pareciera que fueran como de sobra, y lo comento porque como tú bien lo comentas, muchos fuimos seguidores de Andrés Manuel durante mucho tiempo, igualmente contigo en el tema del desafuero, pero en la parte gubernamental que impuso esta cuestión de la austeridad en el gobierno de la ciudad fue Andrés Manuel, y eran gobiernos en los cuales te era difícil atender porque no tenían los materiales, incluso tu misma oficina, tu mismo escritorio, de repente lo tenías pues, con algo sosteniendo la pata que estaba coja del escritorio, ¿no? Y que pues no tiene que ver con la imagen de una institución. Me parece que yo coincido contigo y qué bueno que lo comentas así,
que no es un hecho de tener lujos, sino de ser prácticos y tener lo estrictamente necesario para la institución que representas, ¿no? Parece que eso es importantísimo, y lo comento porque es el discurso, es que la austeridad, es que gastan mucho, es que es mucho dinero, y como bien lo comentas tú, no han podido comprobar, a pesar de tener desglosado en qué se gasta, no han podido comprobar que dentro de este manejo del dinero haya corrupción. Lo único que se habla es de, pues es muy caro, es mucho dinero para una sola persona, y como bien lo comentas tú, me parece que sí hay cosas que tendrían que reducirse, pero de manera muy clara y diciendo hacia dónde va lo que no se va a ejercer en esa parte. Y algo que es vital, Pepe, Carla, es todos los que hemos estado cerca de algún fideicomiso, en mi caso particular, donde yo trabajaba, en el Seguro Social, en el área de deporte, existe un fideicomiso para el desarrollo deportivo. Y ese fideicomiso, hay que decirle a las personas, los fideicomisos no se manejan solos, hay comités. Todos los fideicomisos públicos hay comités, y estos comités no están integrados por puras personas afines a, ¿no? Estos comités pertenecen a diferentes áreas y obviamente que hay la obligación de la rendición de cuentas. Esa rendición de cuentas pues puede ser objetable porque hay sesiones a veces trimestrales, a veces semestrales, a veces anuales, o todas ellas dependiendo la normatividad correspondiente de cada fideicomiso. Y esto que está comentando Pepe y tú también, doctora, es vital que la gente sepa que ahí está la información y que lo que debió de haber hecho en este caso el presidente es mostrar en la mañanera, a ver, fideicomiso 1 hasta el 40, fideicomiso 1, lo que se pudo detectar es que se les han dado en los últimos, para no hablar de otras administraciones, en mi administración los últimos 5 años se les ha dado tanta cantidad de dinero, lo que hemos podido detectar es esta carencia de billete, ¿no? Así, uno por uno, de tal manera de que esté sustentado esta verborrea acerca de la situación de los fideicomisos, porque nos pasó con la eliminación de muchos otros, y los fideicomisos se elaboran en la administración pública para eficientar el trabajo ordinario, que muchas veces la propia normatividad te impide el ejercicio presupuestal con la inmediatez que se requiere. En el caso del fideicomiso del deporte, para el día de mañana puedes necesitar un boleto de avión, todo debe estar planificado, ¿no? Pero en algunos momentos se requiere la prontitud y de acuerdo a la normatividad de la institución, pues eso te lleva a lo mejor días o semanas, y por eso es que los fideicomisos se hacen para poder llevar a cabo. No es la búsqueda de sacar el dinero del presupuesto de la institución para llevarlo a un fideicomiso y que ahí se pierda y que quien lo administre se pueda llevar lo que guste. Ah, ¿tenemos ladrones? Pues sí, pero los ladrones están en Segalmex también, ¿no? Con Nacho Valle y con todo el séquito, y Nacho Valle ahorita está en la subsecretaría de Gobernación, por ejemplo. Entonces, sí, hay ladrones en todos lados. La pregunta es, ¿por qué no, antes de extinguir los fideicomisos o de extinguir algunas instituciones, se va directamente contra la gente que está identificada? Porque así está, ¿no? Entonces, te vamos a ceder ahorita la palabra para que nos des tu punto de vista al respecto, doctora. Nada más que le vamos a pedir al productor que lea los comentarios que hasta este momento nos han llegado. Okay. Carla Vázquez. Muy buenas tardes, Mau. Ya listos para escuchar otro programa interesante. Vuelve a comentar, gran invitada, la doctora Carla Vázquez. ¿Cómo se puede fortalecer la independencia y la transparencia del Poder Judicial? Carlos Emilio, el gobierno de México se está transformando en una dictadura por el presidente. Está desapareciendo los otros poderes y centraliza el poder en uno solo. Esto deja de ser democracia y se vuelve una dictadura. Y él, como la maneja, parece una religión. Muy guapa la invitada de hoy. El doctor Ricardo Sodi, el LIC Raúl, es un ejemplo de cómo se debe dirigir una instancia de manera correcta. Jesús Casillas, saludos a la doctora Carla Vázquez. Bueno, entonces le cedo la palabra a la doctora. Bueno, Mau, primero perdón por tener mi porra, pero es la porra del programa, pues siempre estamos pegados aquí. Yo creo que lo que dices es muy acertado. Nosotros conocemos bien, y yo lo conozco un poquito antes, Mau, a lo mejor que tú, a Nacho Valle.
por supuesto, de otros lugares, ¿no? De cuyo nombre no me quiero acordar. Pero lo conocimos bien, conocimos su espera paciente dentro del Movimiento Ciudadano, pero sabía con quién hablaba y sabía con quién se llevaba y sabía qué era lo que hacía. Yo creo que esto que ha pasado en Segalmex es tan eh, oprobioso, es tan terrible para el gobierno de AMLO, que es algo de lo primero que debería de atender. No puede ser que nos quedemos nada más con la idea de, ay, es que sus amigos le jugaron mal. ¿Cómo que sus amigos le jugaron mal? ¿Cómo puede ser eso? O sea, pues primero, ¿a quién contrató? Había un contrato y si alguien hizo algo indebido, pues que vayan en contra de esas personas. Y segundo, el presidente no puede aceptar una disculpa de ese nivel para un país como México. Como que mis amigos me quedaron mal. Todos este tipo de cosas no le ayudan mucho al partido del presidente, no le ayuda mucho a, a cómo se han llevado las cosas. Y por supuesto, después de estas circunstancias, ¿cómo puedes decir que estos fideicomisos también se vienen para acá? Tienes que checar cómo están las cosas. Necesitamos, Mauricio, y ahí sí me coloco como ex taurina, porque ya ahorita no se puede ser taurina aquí, me coloco como ex taurina, queremos sangre, queremos cabezas, queremos responsabilidades. Yo todavía en este año, antes de terminar el sexenio, quiero darle mi voto de confianza a López Obrador, pero necesito sangre. Necesito ver que las gentes que han sido corruptas en su gobierno paguen. No creo que podamos quedarnos a la distancia ante lo obvio, ante lo que estamos viendo frente a la pobreza y a la necesidad de nuestro país. Y por supuesto, la defensa de la división de poderes es una defensa de todos los mexicanos. Somos una república representativa, democrática y federal. No podemos cambiar. Y por más que quieran, por lo menos ahorita, no se puede. La Constitución está así y así se tiene que respetar. Después vamos a ver qué lucha tendremos que dar para que se mueva o para que no se mueva la Constitución. Pero esto, por lo pronto, que nos toca ahora, hay que buscar el respeto, Mauricio. Y lo que decía Carla, de cómo se puede hacer que pueda avanzar el sistema judicial actualmente en nuestro país. Yo quisiera nada más, Mauricio, hice una lista de puntos que como litigante, como persona que necesita el acceso a la justicia, pudiéramos tener, que es la modernización tecnológica, las reformas que se tienen que hacer, adecuarlas de acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo. Ya pasamos la parte de la atención a las mujeres, ya pasamos la parte de la atención a adultos mayores. ¿Qué hay de eso? ¿Cómo ha resultado? ¿Cuál es la calificación? ¿Y qué tenemos que hacer como reforma legal? La capacitación continua a todo el personal del sistema judicial. La justicia alternativa. Te contaba yo que en el Estado de México ha dado mucho revuelo y ha sido muy, muy benéfica. Cuando tú, en lugar de tener que llevar todo un juicio, puedes ir con un notario y divorciarte, llegar a acuerdo y en 2 semanas ya estás divorciado, en lugar de llevarte un juicio, que además por la carga de trabajo tienen los tribunales. Esta justicia de la mediación que han puesto de moda en la escuela judicial en el Estado de México, todos quieren ser mediadores, porque además se va a poner más adelante de moda la mediación privada también. Es muy, muy buena. Todo lo que tenga que ver con justicia alternativa y que desahogue a los juzgados es muy bueno. El presupuesto, yo creo que sí hay que revisar el presupuesto, hay que ver en dónde sí y en dónde no.
el acceso a la justicia, que todos tengamos acceso, este maravilloso asunto que trata el magistrado Romero Ortega es fundamental para sordos, para ciegos, para gente que tiene incapacidad motriz, para todos ellos hay que tener el reflector bien puesto. Fíjate que somos nosotros ahorita receptores de lo que no hicimos hace 50 años, Mauricio. El metro, por ejemplo, el metro nunca se pensó en una persona con discapacidad y ve las escalerotas tan grandotas que tienen que subir gente que no tiene la capacidad para poder hacerlo. La transparencia, la agenda digital, porque ahora ya casi todo tenemos un tribunal maravilloso digital al que todavía falta. Y sobre todo, Mauricio, el mal que le aqueja a México, la corrupción. Pues ahí están los puntos nodales que desde el punto de vista de la doctora Carla Vázquez tendría que atender por parte del Poder Judicial, pero de manera autónoma. Y yo creo que esa es la parte medular de seguir insistiendo que nadie está en contra de que ese poder se dinamice, que ese poder se beneficie de esta presión social para que hagan mejor su chamba, como cualquier institución, que este Poder Judicial tenga una introspección que les permita por sí mismos definir su ruta, pero bajo ese esquema. Eso es algo muy importante, porque si no, entonces lo que esta intromisión pretende es simple y sencillamente acabar con lo que desde el punto de vista del presidente es, entre comillas, el apoyo a esta justicia que se ha tratado de, en este caso, apoyar a los que más tienen. Y ahí entra en una discusión que me gustaría que lo analicemos. Porque ha quedado en evidencia que después de que el agravio de cualquier gobierno, desde el Ejecutivo, busca en contra de instituciones o en contra de empresas o en contra de personas, pues el último recurso que tienen es precisamente ir al Poder Judicial. Y ahí es donde entra esta parte de dirimir, ¿no? Entonces, casos emblemáticos como el pago de impuestos, lo pongo como ejemplo de lo que significa precisamente la toma de decisión de la incongruencia de un gobierno que dice una cosa pero hace otra. Ricardo Salinas Pliego ha dicho una y mil veces que él va a defender hasta lo que pueda en los tribunales su derecho a no pagar impuestos, basado en lo que está en la ley. Y lo ha dicho de manera abierta, ahí en Twitter, y lo dice en entrevistas, y él da sus argumentos de por qué no quiere darle dinero a los gobiernos a través del pago de impuestos. Y lo argumenta de una manera, desde el punto de vista de él, sólida, ¿no? Por otro lado, tenemos, sí, a un poder legislativo que en su momento apoyó a la exención del pago de impuestos, pues a través de una ley que favoreció precisamente para que las empresas pudieran en ese momento evitar, más bien hacer la condonación de impuestos y no se pagara. Y ahora este gobierno lo intenta forzar el asunto. Algunas empresas, incluyendo bancos de carácter internacional, dicen no me peleo contigo, empiezo a pagar. El ejemplo de Ricardo Salinas Pliego, en donde no solamente él dice que es amigo del presidente, situación que López Obrador nunca lo ha desmentido, sino que adicionalmente el propio López Obrador, sin decir que es su amigo, los tiene como asesores de un consejo empresarial de asesores. Esta locura es una cosa realmente patética, porque además lo que se le está pidiendo que pague Ricardo Salinas Pliego, una empresa que es la parte de Electra, que es una empresa pues, muy importante dentro de su consorcio, está bien, no tiene injerencia ahí el gobierno. Pero donde sí se tiene injerencia, que es TV Azteca, en donde hay una concesión, nunca se ha plantado este gobierno el quitarle la concesión. Es decir, este doble discurso, triple discurso, vuelve loco a cualquiera. Es realmente un psicótico el presidente López Obrador, en donde en ese momento dice una cosa, hace otra, pero entonces presenta muy mal al Poder Judicial, pero no tiene los argumentos sólidos. Y entonces, Pepe, bajo ese esquema, estamos nosotros como sociedad
pues otra vez polarizados, porque el discurso de odio respecto al Poder Judicial sale todo el pueblo bueno estar en contra, y con todo respeto para esta gente, pues más racionalmente nosotros decimos, no hay que comernos ese discurso, porque lo que está en juego no es que les quites de 300,000 o 600,000 pesos a 100,000 o 120,000 pesos que deben de ganar los magistrados, que si tú sumas todo, pues sí es una vaquita, pero no es así que vaya a resolver los problemas del país. Eso, simple y sencillamente, es un pequeño paliativo. No, lo que está en contra, lo que estamos viendo aquí es cómo se apropia la presidencia de la República de otro poder más. Ese es el fondo del asunto, porque todo lo demás es pura verborrea. La pregunta sería, ¿no? ¿Por qué atentar en contra de los derechos laborales, incluso de los ministros? Yo siempre estuve en contra de que a ningún administrador público, cuando llegó López Obrador, les bajaran el salario. Y déjame decirte que conocemos de personas que tienen cantidades exorbitantes. Hablaban de los consejeros del INE, pero ¿por qué? Si tú tienes derechos adquiridos y no pueden llegar a reventarte tu derecho adquirido, tú no eres culpable de lo que antes estaba, y ahora que llega alguien con esta mentalidad, no, espérame, pues vamos entonces a litigarlo, y de acuerdo a la ley laboral, pues entonces en ese momento entramos. Entonces, Pepe, yo creo que esta situación es muy grave desde el punto de vista de la apropiación de otro poder judicial, y no la verborrea, que en realidad lo que vemos es una incongruencia, vemos una inconsistencia, y vemos más bien una tendencia de carácter político. Sí, me parece que en política no hay casualidades, y esto pues va dosificado de acuerdo a los tiempos. El año que viene pues es crucial para la 4T, y me parece que uno de los poderes que faltaba por achicar es el Poder Judicial, ¿no? Se ha ido achicando a otros actores, incluso a quienes en algún momento pretendieron ser candidatos, lo hemos platicado aquí, el cómo se les va denostando, cómo se va denostando su figura y la intención de irlos quitando del medio, y me parece que esto es lo que les falta hacia el 2024. Y yo encuentro varias razones. Uno, pues es el hecho de tener el poder absoluto, y el otro es esta parte que decíamos, en donde, pues con la mano en la cintura te dicen, pues mis dos obras emblemáticas son de seguridad nacional, y pues no tenemos por qué decir cuánto se gasta, dónde se gasta, en qué se gasta, y esto está ahí, está ahorita en ese momento en las manos del Poder Judicial dictaminar. Me parece que es una de las formas de presionar. Yo efectivamente coincido contigo, con Carla, que no es un tema de dinero. Me parece que si hay algo que tuviera que recortarse, se tiene que platicar y se tiene que llegar a un consenso para que las cosas funcionen, pero yo sí creo, por la experiencia propia, que el hecho de que las cosas se escuche mucho dinero, la verdad es que tampoco lo es, como tú lo comentas, Mau, y el hecho de hablar de austeridad, pues tampoco garantiza que porque gastes poquito las cosas van a funcionar. Parece que hay que atacar la corrupción de otra manera. La corrupción se ataca de manera frontal, cosa que este gobierno no ha hecho, ¿no? Ustedes hablaban reiteradamente de Ovalle, que me parece que es un caso muy comparativo, muy similar con el de Rosario Robles, y donde a ella, precisamente por ser la secretaria, se le carga toda la responsabilidad, ¿no? Cuando ella también pudo haber sido sorprendida por toda la gente que tenía bajo su mando, ¿no? Como dijo el presidente de Ovalle, es que a él lo sorprendieron, como si habláramos de algún adolescente, ¿no? O de alguien sin experiencia. Sin embargo, esa disculpa ahí se queda, y precisamente ese es el discurso, ¿no?, con el que se pretende llegar a 2024, y no solamente achicar acciones en los hechos, sino también en el imaginario de toda la gente, ¿no? En donde lo que dice el presidente en las mañaneras es ley, y entonces efectivamente están ganando mucho, están gastando mucho, aunque no sepas ni qué lo están gastando, de alguna manera tengan la forma de conocerlo y de saber lo que se está gastando y que ahí está, ¿no? Hoy incluso el Senado trae ahí un dilema, porque ellos efectivamente admiten que el quitar varios de estos fideicomisos pues atentan contra los derechos laborales de los trabajadores, ¿no? Sin embargo, pues van a intentar, pues lo compensamos de esta manera. O sea, ni siquiera están pensando en que estás acotando a un poder autónomo, sino que están pensando en cómo lo soluciona. Pues es por ahí. Entonces veamos de dónde sale la partida para que ellos no se vean afectados, pero me parece que esa no es la situación. Yo reitero, creo que en política no hay casualidades, y esto tiene que ver con el próximo año, ¿no? Carlita, pues entonces el tema lo tendremos que ver desde el punto de vista meramente político, ¿no? Porque ya la otra parte, los fideicomisos forman un capital minúsculo, en realidad, de lo que se puede desaparecer en beneficio de la población, bla, bla, bla.
en comparación precisamente de lo que es la toma de decisión de carácter político, ¿no? Sí, Mauricio, sí, Pepe, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que tú decías, Mauricio, lo vivimos. Acuérdate que yo también fui coordinadora de asesores del director del metro. A mí me tocó ver un metro en donde los trabajadores tenían todos los servicios médicos, todas las medicinas, en donde sus hijos podían acceder a vacaciones de verano sin que les costara a ellos un peso, a los mejores lugares, con seguridad, todas las ganancias laborales no pueden ser disminuidas, está en la ley. Pero el problema es que parece que no le han dicho que la ley es la ley. Y estas disminuciones, bien plantea Pepe, no deben de darse de esa manera. Cuando son ganancias, cuando han sido, nosotros ya peleamos esas guerras, nosotros ya derramamos esa sangre, Mauricio y Pepe, ya estamos en otra etapa y deberíamos de ir adelante y no hacia atrás. La austeridad no quiere decir que disminuyamos la calidad de lo que damos. Y yo creo que ahí tenemos una tarea muy amplia que debemos pelear, que no debemos dejar de señalar. Y bueno, en la ciudad, para quien viene como el próximo jefe de gobierno, pues tiene una tarea. La verdad es que yo veo ahí a Omar peleando el lugar y todo, y yo lo veo como la rifa de León, ¿no? O sea, está muy cañona la situación en la ciudad. Comentaba yo antes de entrar a cámara esta situación en Ecatepec, que está Ecatepec dividido. No que lo quieran dividir, lo quieran partir en dos, sino que está dividido. Y la división la hace la política, Mauricio, las opiniones políticas, los partidos políticos. Pero ahora los mismos se pelean y se dividen, ¿no? Acá, por lo menos en Ecatepec, ahorita hubo un lugar de encuentro con balazos, pero lo mismo en Tláhuac y lo mismo en Coajimalpa y lo mismo en todos lados. Digo, ¿a dónde agarraron a Omar? En las lomas de Chapultepec. O sea, ¿quién está libre de violencia y de nada? Nadie. En el Estado de México tenemos también una circunstancia con Delfina, porque pues Delfina acaba de poner el pie, ya se lo pisaron 30 veces, ¿no? Vamos a ver cómo sigue. Yo no veo que haya gente que le ayude. Yo no veo tampoco en este afán de quitar todo lo que ya había, pues todos los líderes sociales han quedado ahí esparcidos por todos lados. Está difícil, está difícil. Sin embargo, sabes que México es muy fuerte. Hemos aguantado tantas cosas. Hace poco me salía un recuerdo de Facebook y decía, creo que era algo que habíamos comentado tú y yo, Mau, y decíamos, ¿sabes qué? La ventaja es que no puede haber nada peor que Peña Nieto. Caramba, nos hubiéramos cortado la lengua, porque, híjole, ya no se sabe, ¿no? Entonces, sí, yo creo que la guerra es contra la corrupción, sí, yo creo que es contra a favor de la modernización, y yo creo que tenemos calidad y tenemos mexicanos valiosos que pueden hacer. Ahora, la otra es ya no los mismos, Mauricio, ya no los mismos, ya perdieron, son perdedores. Son gente que no ha podido alcanzar sus metas, que están frustrados o que ya robaron bastante, ya no los mismos. Ya queremos gente nueva, porque hay mexicanos de calidad. El gran problema, doctora, es que este gobierno que se dedicó a confeccionar cada una de las carteras con adultos mayores, bastante mayores, en donde la experiencia acumulada nos ha llevado a identificar que son un costal de mañas, tipo Bartlett, tipo Nacho Valle, ¿no? Pues se supondría que la lealtad al presidente
debieron de haberle garantizado buena administración. Entonces es un círculo interminable de contradicciones, porque cuando él dice que el perfil para ocupar esas carteras, antes que la capacidad, antes que una serie de herramientas derivadas de la administración pública, es la lealtad, y dentro de la lealtad le ven la cara de güey, pues está caro. O sea, ya no hay manera, ¿no? Y todavía, no solamente conforme a ello, como adultos mayores, tanto Nacho Valle como López Obrador, se dan una palmadita, ¿no? Entonces es que me vieron la cara, ay, sí, pobrecito, le vieron la cara, venga, si lo protejo, pues, mi nene consentido, le voy a dar una subsecretaría de gobernación, ¿no? Y a Manuel Bartlett, que ahora resulta ser que es el gran prócer que defiende la energía de México. Pero no solamente esto, acaba de morir Romero de Champs, y que dentro de este ejercicio de la corrupción, yo no entiendo en dónde está todo ese dinero que se robó y que nunca se reintegra. Y pongo el ejemplo inmediato, pero estamos hablando de una lista larguísima de priistas, en donde el presidente es puro choro, no ha hecho absolutamente nada. La única persona que pagó caro esta insubordinación o esta afrenta que traían de rencillas políticas en el PRD fue precisamente Rosario Robles. Nada más. Ni lo soy. Y bueno, Lozoya, que ni siquiera ni Lozoya, ¿no? O sea, ese es el asunto real. Y que esto que comentabas, doctora, respecto a querer ver sangre, no lo vamos a ver, lamentablemente, porque tenemos un presidente que se la pasa hablando de corrupción, pero vivimos en un país y una ciudad impune. Y eso, obviamente, es un garante para que toda la gente, como comentas bien, se sienta con el poder de hacerle cualquier cosa a otra persona. No importa si el asunto es por una minúscula circunstancia o por una mayúscula, no importa, la gente sabe que hay impunidad y que la impunidad se detiene con el pago al policía, con el pago al Ministerio Público, con el pago dentro de la reclusión, o la otra vía, ¿no? La vía mucho más, más larga, ¿no? Que es el Poder Judicial, que también hay que decirlo, también existe, como bien lo comentabas, ¿no? Y ese asunto es lo que lamentamos mucho, que la gente, lejos de poner los puntos sobre las IES, se dejan ir con el discurso presidencial, y entonces en esta división, pues tenemos un antagonismo que la sociedad nos tiene perfectamente divididos, para evitar que nos unamos para derrocar a cualquier gobierno, no importa quién sea, porque el tema es ese. Queremos administraciones públicas eficientes, eficaces, que nos den una calidad y un nivel de vida diferente. Así es, Mau, así es, lamentablemente así es, pero yo insisto, México es grande, ha hecho grandes cosas, hemos avanzado mucho, hay que conocer nuestra historia y hay que vernos cómo estamos actualmente. Vamos para adelante, Mau. Y yo creo que el punto más importante es que espacios como el tuyo, el de Pepe, sigan dándose para poder decir lo que se tenga que decir y que la gente lo escuche, aunque le moleste. Pues ya para finalizar, les pregunto a Pepe y a ti, doctora, ¿cómo ven esta disputa rumbo al 2024? ¿En qué va a terminar? Vamos sacando nuestra bolita mágica para saber el futuro. ¿En qué va a terminar esto? Pues a mí me parece que va a seguir en el intento, ojalá no lo logren de manera al menos total. Van a seguir el intento de ir golpeando a este tipo de instituciones. O sea, basta ver los discursos de Claudia, ¿no? En ese sentido, incluso hoy posicionando entre la gente la parte de cómo elegir a los magistrados, ¿no? Que también platicaremos en algún momento. En ese sentido, y de verdad que yo creo que lo están avanzando en ese sentido. Yo sí coincido con la doctora, creo que yo confío en que la gente pueda incluso estar totalmente revisando los perfiles de quienes se proponen desde sus mismos concejales hacia arriba, los diputados, los alcaldes, porque en esta parte que tú comentabas, Mau, en el de el 90% lealtad, honestidad, ¿no? Y 10% capacidad, pues ahí tenemos alcaldesas sentadas en un desayuno con un dirigente del crimen organizado, o sea, ese tipo de cosas. Un Cuitlagua que tiene un estado totalmente deshecho, pero se da tipo por estar en la ciudad molestando a la gente de la Suprema Corte. Entonces, yo creo que tenemos que darnos el tiempo para poder reflexionar y darnos cuenta precisamente de esto que tiene que ver con la división de poderes
y qué es lo que mantiene un equilibrio en el país y lo que nos puede dar garantía de vivir una verdadera democracia. Yo sí confío en que en esa parte seamos un poco más críticos, pero más severos incluso en ir esculcando todos los candidatos para poder decidir de manera correcta. Pues antes de darle la palabra a la doctora, hay 2 comentarios adicionales que le pedimos al productor que nos haga favor de leer. Sí, Carla Vázquez, todos los ciudadanos esperamos resultados y no solo promesas de campaña que se olvidan cuando llegan al poder. Carlos, que la cuarta transformación no termine por destruir a México y que la austeridad no sea para el pueblo ni para los programas sociales que ayudan a muchos mexicanos. Bueno, César, pues doctora, ¿qué va a pasar con esta problemática? Pues yo espero que no nos dejemos, que los poderes de la Unión sigan siendo independientes, individuales, que no sirvan al poder de un solo hombre. Creo que el próximo sexenio van a ser más presidentes en la presidencia, pero veremos cómo se dan las cosas. Yo espero que los mexicanos sepamos que lo que tenemos que hacer es salir a votar y expresarnos. Y si al final de cuentas, Mauricio, en esta reflexión de la que hablaba Pepe, que hagamos cada mexicano, deciden que ese es el camino, pues estamos en una democracia. Si al final de cuentas los mexicanos nos damos cuenta de que ese no es el camino, que no es lo que queremos, que nos están dando a tole con el dedo, que las cosas no son como se nos presentan, entonces que salgamos a votar, Mauricio. Todos esos que no han salido a votar, que salgan a votar y que se tomen determinaciones en este país para poder seguir adelante. Pues es clara la ruta. Es muy clara la ruta que habrá que seguir dentro del análisis de todo esto. Nada más para finalizar mi participación en materia de impunidad, de esto que hemos hablado, me sigo preguntando por qué el señor Garduño, amigo del presidente López Obrador, sigue como director de migración cuando hubo tantos muertos por una responsabilidad de él, aunque ahora lo exculpan, pero pasó exactamente lo mismo con los niños lamentablemente muertos del ABC. O sea, es exactamente el mismo caso, ¿no? Y en esta situación, el presidente López Obrador apapacha a su amigo Garduño. Entonces, todo eso, ahí están las evidencias, no es choro de nosotros, simplemente ahí queda perfectamente documentado para la posteridad. Pues muchísimas gracias, doctora, gracias por aceptar la invitación para platicar sobre este tema y si te parece bien, pues estaremos invitándote para otros temas que tengamos por acá. Claro que yo muy puesta, muy contenta, de verdad que tenía muchas ganas de estar ahí contigo y nos vemos la próxima semana, Mauricio, allí, acá o a través del chat, pero nosotros estamos pegados contigo y compartiendo este excelente programa. Pepe, felicidades por toda esta luz que ambos le dan a la ciudadanía, sin bajes, sin miramientos, ¿no? Como tiene que ser. Felicidades y muchas gracias. Bueno, doctora, y bueno, a toda la gente que nos hace el favor de vernos, como siempre los invitamos a que le den like, a que compartan el programa y los invitamos a que el próximo lunes en punto de las 4 de la tarde estemos de nueva cuenta aquí analizando los temas de carácter político, nacional e internacional en Cerebro Político TV. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos la próxima semana.